Honorables jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, comparece quien les habla, el abogado Josué Sebastián Ruales Peñafiel, en calidad de defensor técnico legal de la ciudadana vulnerable de los derechos Marta Cecilia Álvarez Gómez, dentro del proceso penal número 1828-2021-02311. Comparezco ante esta alta corte para sustentar el recurso de casación interpuesto por violación al debido proceso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 653 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, COIP, y al amparo de los principios constitucionales y garantías constitucionales que rige la administración de justicia en el Ecuador. Honorables jueces, existe claramente un vicio motivacional identificado en la sentencia penal. En el caso concreto del análisis de la sentencia penal y su resolución de apelación, se evidencia que el tribunal adjunto negó y desestimó pruebas esenciales solicitadas por esta defensa, sin ofrecer ningún justificativo, ninguna justificación jurídica adecuada, limitándose a mencionar de forma genérica que no eran conducentes, o simplemente diciendo que no les resultaba necesarias. Esta omisión, honorables jueces, constituye un vicio motivacional aparente, conforme la tipología que se desarrolla por la Corte Constitucional. Para ello, citaré precisamente la sentencia 1158-17-EP, que se trata del caso de garantías de motivación. Tanto es así que en dicha sentencia se menciona claramente la inatinencia, porque la motivación no guarda relación con el argumento o la prueba argumentada y cuestionada. La incongruencia, ya que el tribunal se aparta del deber de analizar las pruebas relevantes y propuestas por esta defensa técnica legal, afectando directamente el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, siendo estas vulneraciones muy graves al vulnerar principios y derechos constitucionales de hoy mi defendida. La incomprensibilidad, un tema muy importante también que nos hemos visto en la necesidad de mencionar en este recurso de casación, debido porque la resolución no permite entender la conexión lógica entre los hechos y la valoración probatoria en cuanto a la decisión final tomada por el Tribunal Adjunto. Como ya se los mencioné, honorables jueces, la relación con la sentencia 1158-17-EP/21, según el criterio rector fijado en esta sentencia, toda argumentación jurídica debe tener una estructura mínimamente completa que enuncia las normas o principios aplicados, explicando así la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, razón y motivo que no se la hizo por la parte del Tribunal ADCO. Por lo tanto, existe una vulneración terrible por parte del anterior tribunal. La resolución impugnada carece de esta estructura mínima, ya que no identifica la norma procesal que justifica la inadmisión de las pruebas de descargo. No explica la pertinencia o irrelevancia jurídica que ellos manifiestan a las pruebas negadas. No vincula la valoración probatoria con la decisión de manera condenatoria ante hoy mi defendido. Por lo tanto, el fallo no cumple, señores jueces, con el estándar de motivación suficiente exigido por la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, se ha vulnerado la jurisprudencia constitucional, ya que, como hemos citado anteriormente, existe jurisprudencia constitucional la cual se irrespetó o simplemente no se valoró, incurriendo una violación al debido proceso, señores jueces. Es así que me sirvo en este momento pedir la nulidad de la misma, con fundamento a los artículos 76, numeral 7, literal I. Por lo tanto, eh, asimismo, los artículos 25 y 86 del Código Orgánico de la Función Judicial,
conforme el criterio interpretativo vinculante a la sentencia antes mencionada por la utilizada por la Corte Constitucional. Solicito que se declare la nulidad de la sentencia de apelación por vulneración al derecho al debido proceso en las garantías de motivación, al haberse incurrido en un vicio de motivación aparente, existiendo la inatinencia e incongruencia, señores jueces, que el proceso sea retrotraído a estado en que el tribunal distinto conozca y que un tribunal distinto lo conozca, motive adecuadamente la decisión y que justifique la decisión, ya que el anterior tribunal no lo hizo de esta manera. Esta violación se evidencia claramente la violación de dos aspectos asimismo fundamentales, como ya los mencioné. No valora íntegramente la prueba de descargo presentada por esta defensa técnica, señores jueces, limitándose a una motivación aparente, sin justificación, sin fundamentar su decisión, infringiendo así el artículo 453 del COIP, que exige una motivación, primera, lógica, jurídica y comprensible, vulnerando asimismo el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, hemos mencionado alguna jurisprudencia, señores jueces. La Corte Constitucional en la sentencia 002-13-CEP-CC sostiene y se mantiene firme en que la falta de motivación constituye una violación sustancial al debido proceso, provocando así la nulidad de la decisión judicial tomada por el tribunal. Segundo, se vulneró el derecho a la defensa, siendo esto una vulneración y violación gravísima, tanto las garantías constitucionales como los principios de mi defendida. Restringe injustificadamente la práctica de una prueba fundamental y esencial, solicitada por esta defensa técnica, la cual quizá si se hubiese hecho de la manera correcta, hubiese sido otra la decisión tomada por el tribunal. Dicha restricción constituye una afectación directa al derecho a la defensa de mi defendido, reconocido en el artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución, configurando causal suficiente para interponer una casación, un recurso de casación ante ustedes, honorables jueces. En consecuencia, la sentencia impugnada carece de validez formal, al haber sido dictada con desconocimiento del debido proceso y sin una motivación suficiente que permite su control de legalidad. Señores jueces, el debido proceso no se agota simplemente por un cumplimiento de formalismo, sino que constituye la columna, el núcleo principal de la justicia penal. El artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los derechos y las garantías deben aplicarse de manera directa e inmediata, sencillamente así, bajo el principio pro persona. Debe prevalecer la interpretación más favorable siempre al procesado, razón por la cual se sustenta el principio recurso de casación, en vista de que no se hizo de esa manera, honorables jueces. Cuando un tribunal omite el valor de las pruebas o limite el ejercicio del derecho a la defensa, no solo inflige una norma procesal, sino está vulnerando derechos constitucionales, está afectando esencia de la misma justicia. El artículo 656 del COIP dispone que la casación busca garantizar la uniformidad en la aplicación de la ley penal y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos del Ecuador. De manera coherente, la Corte Constitucional, asimismo en jurisprudencia antes mencionada, ha hecho saber que se necesita una motivación, que se necesita una justificación por parte del tribunal ad quorum para que se haya llegado a tomar una decisión. Tampoco la hay. Para ello, debo solicitar y hacer mi petición concreta, honorables jueces, que por las razones expuestas más que suficientes, esta defensa técnica legal
solicita respetuosamente a los honorables jueces que se acojan al recurso de casación interpuesta por mi defensa, casen la sentencia impugnada y declaren la nulidad del fallo recurrido. Ordenen a un tribunal distinto al que ya resolvió para que se emita una nueva resolución con pleno respeto, con plena responsabilidad, tanto al debido proceso como a las garantías constitucionales. Honorables jueces, la justicia no se satisface con sentencias que respeten la norma, que respeten lo establecido en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República del Ecuador. El respeto al debido proceso, el respeto a la defensa, es la garantía más alta que protege al ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Por ello, esta defensa confía en que esta Corte sabrá reafirmar los principios constitucionales de legalidad, del respeto al debido proceso y a la defensa. Asimismo, se les hace el pedido que exista una motivación, que exista un respeto a la tutela judicial efectiva, restableciendo así el orden jurídico y la fe en la justicia ecuatoriana. Muchas gracias, honorables jueces. Hasta aquí mi intervención. Señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, comparezco en representación de Fiscalía General del Estado para pronunciarme sobre el recurso de casación interpuesto por los procesados Marta Cecilia Álvarez Gómez y Adolfo Rafael Lescano Telo. Respecto a esta sentencia dictada el 18 de noviembre del 2023, el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, el recurso de casación no conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional es de carácter técnico. No basta con señalar inconformidades o errores narrativos. El casacionista debe demostrar que el tribunal de segunda instancia incurrió a un error de derecho, ya sea por aplicación indebida o por omisión de norma jurídica. En este caso, la defensa técnica no ha logrado probar el tribunal que se haya apartado del texto normativo vigente. Lo que se presenta es una interpretación subjetiva de las diligencias, sin evidenciar que se haya vulnerado la legal aplicable. La defensa sostiene que existe una incoherencia temporal entre la posesión de los peritos y también la realización de la diligencia. Sin embargo, el Tribunal de Alzada, en el numeral 11 de su sentencia, motiva su decisión con base en el artículo 169 de la Constitución, que establece: no se sacrificará la justicia por sola omisión de formalidades. Este principio constitucional también fue correctamente aplicado, ya que la supuesta irregularidad no generó indefensación, ya que los procesados fueron detenidos en flagrancia y ejercieron así su derecho a contrainterrogar a los peritos en juicio. Además, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Judicial refuerza este criterio, señalando que el procesal debe servir para alcanzar justicia, no para obstaculizarla por errores formales. Respecto al examen médico realizado, la defensa alega que no existió disposición fiscal. Sin embargo, consta en el expediente, en el acta de posesión de perito médico, y además la propia defensa solicitó la ampliación del examen, lo que así también demuestra un conocimiento y también la participación activa. El artículo 511 del numeral 2 del COIP establece que los peritos deben actuar una vez designados. En estos casos de flagrancia, como esta, la urgencia permite actuaciones inmediatas para preservar evidencias sin que ello implique en la vulneración al debido proceso. También el Tribunal de Alzada valoró correctamente esta prueba y su motivación no es aparentemente muy insuficiente, como sostiene la defensa. También se fundamenta en esta norma expresa y en hechos procesales claros. La defensa también sostiene que la sentencia incurre en motivación aparente. Sin embargo, el Tribunal de Segunda Instancia ha fundamentado su decisión con una norma constitucional y legal que establece en el artículo 169 de nuestra Constitución y en el artículo 18 de la LOF. También no se ha logrado demostrar que el tribunal haya aplicado una norma inexistente o también que se haya apartado de la norma legal vigente. Por lo contrario, ha actuado conforme a derecho, valorando las pruebas en su contexto y respetando las garantías del proceso.
Por todo lo expuesto, al no haberse aprobado la causal de contravención a la ley y al haber respondido el Tribunal de Segunda Instancia con motivación suficiente y norma constitucional, se expresa, yo solicito respetuosamente a esta sala que se declare improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica. Y también, asimismo, que se ratifique la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, señores jueces, por darme la palabra. Mi nombre es José Varedano, soy el abogado de la víctima, por cuanto quiero mencionar lo siguiente. Con la veña de todos ustedes, señores honorables jueces y juezas de la Sala Especializada de lo Penal Militar, Policía y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, comparezco yo como abogado patrocinador de aquí de la víctima para pronunciarme sobre el recurso de casación interpuesto por los procesados Marta Cecilia Álvarez Gómez y Adolfo Rafael Escano Tello, en contra de la sentencia dictada el 18 de noviembre del 2023 por el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha. Con esto, honorable sala, este recurso, como lo ha sostenido reiteradamente la propia Corte, no es una tercera instancia, no es una nueva oportunidad para reinterpretar los hechos, no es un espacio para revestir de tecnicismos aquello que solo expresa en desacuerdo con una decisión judicial. Más bien la casación es un recurso extraordinario, técnico, y su finalidad es clara, que todos conocedores del derecho lo sabemos: controlar la correcta aplicación del derecho y no abrir un debate probatorio, por cuanto existe una improcedencia, señores y señoras jueces. La defensa de los casacionistas no ha cumplido con el rigor técnico exigido por este recurso, y este debe ser demostrado de forma clara, precisa, y el error indudicando en el tribunal adqueum, es decir, la contravención expresa al texto legal o la aplicación indebida o errónea de la norma. Como este error influyó en la parte dispositiva de la sentencia, lo que la defensa presenta son meras inconformidades y no una interpretación, y no una interpretación objetiva, sino más bien subjetiva de las formalidades. Y aquí debemos ser claros, diáfanos y directos: la defensa técnica de los procesados no ha cumplido con las exigencias mínimas que este recurso demanda. Por cuanto no ha demostrado una contravención expresa de la ley, no ha identificado una norma de derecho mal aplicada y tampoco ha explicado cómo un supuesto error habría modificado el fallo dado en la primera y la segunda instancia. Lo que presentan, y lo digo con todo el respeto que merece la defensa, son simples inconformidades, interpretaciones subjetivas, como ya recalqué, cuestionamientos de forma, nada que alcance el estándar constitucional y legal que obliga a demostrar un error indudicando, es decir, un error profundo en función de las mismas. Permítame referirme a los tres puntos esenciales que además refuerzan, y los señalo yo por la Fiscalía. Principio de trascendencia. El tribunal adquem actuó conforme al principio de la no nulidad por la forma, consagrado en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde que ambos de estos textos establecen que el sistema procesal es un medio para la realización de justicia y que no se debe sacrificar la justicia por una sola omisión de formalidades, que es el caso. Inexistencia de la indefensión. La supuesta incoherencia temporal fue calificada como una mera formalidad por el tribunal. No se volvió el derecho a la defensa, que es una única causa que podría acarrear la nulidad de todo este proceso. Los procesados fueron detenidos en flagrancia y, lo más importante, ejercieron su derecho constitucional a la contradicción y la contrainterrogación a los dichos peritos.
Por cuanto la supuesta inobservancia que recalcan aquí los casacionistas son los plazos por parte del sistema especializado según el 444 del COIF. No constituye una violación de la solemnidad sustancial que haga nula la prueba o la prueba legal lícita, por cuanto su contenido no vulneró ningún derecho constitucional. Es así, por todo lo expuesto y en comparecencia en función de la víctima, la defensa técnica no ha logrado demostrar que el tribunal de primera y segunda instancia haya incurrido en un error de derecho, un error indudicando. Y me sumo lo expuesto por la fiscalía, por cuanto mi defendido, que ya soportó un proceso y sigue con el sufrimiento de una revictimización, que nadie en la sala lo desconoce. Por cuanto solicito solemnemente declara improcedente el recurso de casación interpuesto por los procesados Marta Cecilia Álvarez Gómez y Adolfo Rafael Escano Teso. A su vez también concuerdo con la Fiscalía que se ratifique íntegramente la sentencia emitida en la Sala Especializada de lo Penal, Militar y Policía de Tránsito de la provincia de Pichincha con fecha 18 de noviembre del 2023. Al ratificar la justicia, señores jueces, y que con esta resolución se envíe un mensaje claro, que la ley protege a las víctimas, que la verdad importa y que las formas jamás pueden derrotar al fondo de todo este particular. Agradezco por darme la palabra. Esta es mi intervención, señores jueces, y me retiro. Muchas gracias.